Eh, Muy contento de continuar con nuestras transmisiones de Facebook y con la presencia tuya, más contento todavía, Rafaela Ruilova. ¿En qué año naciste tú, Rafaela? En el 93, en esos años que nos decían que no había otra forma posible de vivir que el capitalismo. O sea, tienes ahora, ¿cuánto? 27. 27. Y el signo gallo en el chino, ¿no? Sí, Sí, trabajadores los gallos. ¿Y en el otro horóscopo qué eres? Géminis. ¡Qué mejor! ¿De qué ¿Así? ¿Por qué? día? Porque yo soy Géminis. Ah, ahí está, del ¡Oh, yo 7 soy de del junio. 6! Mira, estamos Yo hoy día ahí, conocí pero un amigo, un editor, un periodista, Axel Piquet, que es del 5 de junio. Así que mira, 5, 6, 7. nos podemos juntar a Un solo celebrar entonces, cumpleaños. en solo cumpleaños. Oye, bueno, licenciada en Historia, la querida Rafaela Ruilova, feminista, socialista, Así es. editora de la revista Ideas Socialistas, nació en la comuna de Santiago y proviene de una familia de luchadores y luchadoras contra la dictadura cívico-militar. El año 2011, siendo estudiante de un liceo religioso de Santiago, organizó junto a sus compañeros y compañeras la movilización donde tuvieron que enfrentar al autoritarismo eclesiástico que buscaba coartar la deliberación democrática. El 2012 entró a estudiar historia en la Universidad de Chile. Bien, ahí estudió Sebastián Rodríguez, mi hijo, años antes. Año en que se hizo parte de la Secretaría de Unidad Obrera Estudiantil, solidarizando con distintas huelgas. El año 2014 fue parte de la Coordinación Nacional del primer encuentro de educación no sexista. Nuestra lucha es por terminar con el Chile de los 30 años, el saqueo e impunidad de las transiciones pactadas a espaldas del pueblo. Lucho por un gobierno de las y los trabajadores en ruptura con el capitalismo, nos dice Rafaela Ruilova. Rafaela, hoy día me contaron, no he visto las noticias de que el Consejo de Defensa del Estado negó indemnización a las personas con lesión ocular, producto del estallido social, que estaban pidiendo la mínima cifra de 7 millones de pesos y que, bueno, a uno de los accidentados en este avión que cayó en Isla Fernández le dieron 1.000 millones de pesos por un accidente fortuito. Acá donde hubo una acción de agentes del Estado, le negaron la milésima parte a jóvenes como tú que salieron a protestar en las calles por una mejor, eh, por una mejor perspectiva para nuestras vidas. ¿Qué te parece esa resolución del Consejo de Defensa del Estado, Rafaela? Me parece que es parte de la enorme impunidad que, que actúa el Estado, sus agentes represivos y cómo se ha mostrado, ¿no? Hoy en día, uno de los grandes responsables políticos de la represión, de la brutal represión desatada en plena rebelión, Gonzalo Blumel es candidato constituyente en el mismo distrito que voy yo. Tenemos a Piñera, que sigue siendo presidente, después de la enorme violación a los derechos humanos que hubo, muestra la impunidad completa que sigue habiendo y actuando. Para mí también muestra en cierto sentido que, un, por decirle una doble cosa, ¿no? Por un lado, que el pueblo chileno que salió a luchar por terminar con este Chile los 30 años de saqueo y impunidad empresarial, por conquistar sus necesidades
básicas, vivienda, salud, educación, pensiones dignas, todo lo que hoy en día está privatizado y es parte de lo que saquean constantemente nuestra vida y nuestros recursos naturales, y cómo respondieron los grandes poderes. Respondieron con lo que siempre tienen. Por un lado, garrote, ¿no? Represión horrible, y si no les funciona eso, digamos, buscan desviar toda la enorme energía y fuerza que tienen, y así pactaron, por ejemplo, después del paro nacional más importante, después del retorno a la democracia en Chile, que fue el 12 de noviembre, y la enorme energía que se vio en las calles de la unidad de trabajadores, estudiantes, mujeres, eh, que le dio miedo a los grandes poderosos. Piñera mismo dijo, ¿no? Dijo, hubo un punto de inflexión, estuvimos a punto de caer como gobierno. Ellos mismos lo reconocieron. ¿Y qué buscaron? ¿Qué fórmula? Bueno, lo que hacen siempre es buscar pactar la política de la transición, ¿cierto? Se juntaron todos a las 5 de la mañana, no sé si te acuerdas, Mauricio, que a las 5 de la mañana del 15 de noviembre salió la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que trató de desviar toda la energía y fuerza que había en las calles por conquistar una verdadera asamblea constituyente libre y soberana, porque se fuera Piñera, que eran los gritos que estaban en la calle por lo que estábamos luchando miles en ese momento. Nosotros, desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, desde la agrupación que soy parte de mujeres y de ciencia sexual, Pan y Rosas, Teresa Flores, recordando a una gran luchadora como Teresa Flores, nosotros fuimos parte de los miles que estuvimos en contra de ese acuerdo que garantizó paz y impunidad a los represores. Ejemplo de eso es lo que tú me preguntabas al principio, ¿qué crees de esto que salió? Pero también sabemos que no hemos sido derrotados, que Chile cambió, que la fuerza creativa de la movilización, la enorme fuerza de las y los trabajadores sigue existiendo, que no hay ninguna confianza en este régimen podrido heredado de la dictadura, que hay una deslegitimidad enorme a los partidos del régimen, a esos partidos que han administrado el modelo de saqueo y la herencia de la dictadura, que hay un enorme odio contra las fuerzas represivas y los pacos en particular. Bueno, y nosotros lanzamos toda una campaña por ni un peso para los pacos. Entonces, en el fondo hay enorme fuerza en Chile todavía. Y que nos quieren engañar, nos quieren decir una segunda alegría ya viene, pero nosotros sabemos que la única forma que vamos a conquistar nuestras demandas va a ser arrebatando nuestros derechos, golpeando los intereses de los grandes empresarios, que son los que nos saquean todo, y que se han resistido a cualquier mínima medida democrática que afecte sus ganancias. Ahora Forbes salió hace poquito, y no es solamente en Chile, ¿no? Es a nivel internacional, que mientras en plena crisis, en plena pandemia, mientras la mayoría del pueblo trabajador ve mermadas sus condiciones, aumenta el trabajo informal, la cesantía, etc., incluso el problema habitacional aumentaron en un 74% los campamentos. ¿Qué pasó para los grandes empresarios? Se hicieron más ricos. Todos, y en Chile también. La familia Luxi casi que duplicó su fortuna, Piñera ha hecho también lo suyo, Ponce Lerú, y te muestra la irracionalidad enorme de este sistema al servicio de un puñado de poderosos y en contra de las grandes mayorías. Justamente por eso luchamos nosotros desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, porque creemos que hay que acabar con esta irracionalidad absoluta, hay que conquistar una sociedad donde gobiernen las y los trabajadores, donde las riquezas de la economía, las riquezas estratégicas, estén al servicio no de un puñado de parásitos, sino que de las grandes mayorías, que las controlen y los trabajadores y las comunidades, y que estén al servicio de garantizar nuestros derechos básicos, condiciones dignas.
y eso se podría, evidentemente. El tema es que en una sociedad donde gobiernan unos pocos, donde tienen a sus propios personeros políticos y donde tienen todo el aparataje del Estado a su servicio, eh, es muy difícil, pero no imposible. Por eso creemos enormemente en las fuerzas de la y los trabajadores, como mostraron los 70, ¿no? Que un mundo posible era, un mundo distinto era completamente posible, donde aparecieron espacios de autoorganización muy, muy importantes y muy creativos también, donde desarrollaban montones de iniciativas como los cordones industriales, eh, los comandos comunales, eh, y donde se soñaba con un mundo distinto. Bueno, el capitalismo nuevamente está en crisis, eh, y hay una juventud que se vuelve a despertar a nuevas ideas, a pensar que es posible otro mundo, y claro que lo es. Y justamente por esa perspectiva luchamos para enfrentar a, a los grandes poderes reales que quieren saquearnos todo y que no van a dudar en ocupar todas las herramientas que tienen para cuidar sus intereses, como ya lo han demostrado, como lo han demostrado a lo largo de la historia de Chile y como lo han demostrado también en Rebelión. Entonces, un punto muy importante es que no estamos derrotados, que Chile despertó y hay un montón de generaciones que se están despertando a la vida política, a cuestionarlo todo y a darle vuelta a todo, como decimos el lema nuestro, y lo vamos a dar vuelta a todo confiando en nuestras propias fuerzas, y sobre todo para nosotros el tema de la autoorganización, de forjar herramientas propias de las y los trabajadores, de las mujeres y la juventud, como lo hicieron hace poquito, para contarte, nuestras compañeras, porque nosotros levantamos candidatura a lo largo de Chile, tenemos compañeros, el más joven de los candidatos constituyentes en Antofagasta, Nacho, que también es parte de la primera línea de la salud, STENS, un joven de la diversidad sexual, tiene 18 años, y también estuvo en la primera línea de la movilización y la rebelión. Candidaturas obreras como la de Lester Calderón, también en Antofagasta, gobernador, eh, que se le da hasta el 15% en algunas encuestas. En Santiago también tenemos el honor de tener compañeros trabajadores y trabajadoras, nuestra compañera Joseph Cáceres, que va por el distrito 12, es trabajadora auxiliar del aseo del ex pedagógico, y ella con su candidatura, por ejemplo, y con compañeros de otras listas, de los listas de los movimientos sociales, eh, de la lista del pueblo, con distintas organizaciones, levantaron una coordinación en contra de la represión enorme que se está viviendo, y hoy en día esa comisión, ese comité se transformó en un comité que está al servicio de apoyar la lucha de la primera línea de la pandemia, que es la que le viene poniendo el cuerpo a toda esta enorme crisis, porque sabemos que el gobierno ha tomado puras medidas al servicio de defender los intereses de los grandes poderosos. Eh, y bueno, y esas instancias de coordinación para nosotros son la clave. Nosotros queremos poner nuestras candidaturas justamente al servicio de eso, de poder fortalecer la coordinación, la organización, porque como te decía, sabemos que no estamos derrotados y que nos van a querer engañar. Siempre los poderosos tratan de, o la zanahoria o el garrote, y ahora nos tratan de decir, mira, todo va a cambiar, las cosas están bien, bueno, pero la salud sigue estando mal, la educación no ha cambiado, digamos, y nosotros sabemos que podemos con la energía que mostró, y por eso creemos que hay que retomar el camino de octubre, como la enorme energía que mostró el paro del 12 de noviembre. Oye, ¿tu organización cuál es? ¿El Partido de Trabajadores Revolucionarios? Así es, el Partido de Ya, Trabajadores Revolucionarios. Somos Partido un de grupo. Trabajadores Sí. Revolucionarios. ¿Y cuándo se fundó este partido? Mira, legalmente nosotros conquistamos la legalidad ahora para lanzar candidaturas este año, pero nosotros existimos hace varios años, venimos de una tradición de lucha hace varios años, fuimos parte del movimiento estudiantil el 2011, fuimos parte de las luchas
importantes sindicales que se dieron en el 2013, de un despertar obrero que igual se empezó a desarrollar en el 2013 con el paro portuario, el paro de las trabajadoras de Integra, el paro del muy conocido también, el de Correo de Chile, no sé si recuerdas cuando y los trabajadores se tomaron la ribera del río Mapocho. Bueno, nosotros Oye, nos hemos forjado en parte de esas luchas. y este es el partido también Teresa Flores. Nosotros levantamos un grupo de mujeres y disidencias sexuales que se llama Pan y Rosas Teresa Flores. Y hemos sido parte, bueno, del movimiento de mujeres hace muchos, muchos años. Cuando todavía, porque ahora que bueno, el feminismo y la lucha y las demandas de las mujeres es de miles, en ese tiempo todavía éramos poquitas, pero ahí levantamos en 2009 el grupo Pan y Rosas Teresa Flores, que ha sido parte de la formación de secretarías, de la lucha contra el acoso eh, en las universidades. Bueno, fuimos parte de quienes levantamos también, junto con otras organizaciones, el 2014, el primer encuentro de educación no sexista. Teresa Flores, Ahí yo perdón, participé. Lo que te contaba que el 2014 fuimos parte de con distintas organizaciones y secretarías de género que levantamos el primer encuentro de educación no sexista. ya. ¿Quién fue Teresa Flores? De los años 20, eh, que luchó, bueno, fue parte de todo el despertar obrero de esa época, ¿no? De los inicios del siglo XX, grandes movilizaciones hubo en ese periodo, fue parte del POS, del Partido Obrero Socialista, fue una de las mujeres que cumplió un rol muy, muy importante en organizar a las mujeres trabajadoras, fue parte de la FOCH, la Central Obrera de Chile, y nosotros la reivindicamos tanto porque justamente es parte de la tradición que tomamos, ¿no? Un feminismo de clase, un feminismo socialista, que no luche por el techo de cristal, ¿no? Porque haya más mujeres gerentas, sino que luche por erradicar el capitalismo y el patriarcado, que luche por terminar con una sociedad de explotación y opresión, es decir, que luche por una sociedad completamente distinta donde seamos eh, socialmente iguales y humanamente diferentes, y que podamos vivir eh, sin una sociedad de clases como la que vivimos hoy en día. Y luchamos por cada una de la conquista de nuestros derechos democráticos, desde el más mínimo, como el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, y en esa lucha de cada una de nuestros derechos democráticos mínimos, en una perspectiva de que gobiernen las y los trabajadores, como te decía, en ruptura con el capitalismo, porque creemos que otra sociedad es completamente posible. ¿Qué relación tuvo Teresa Flores con Luis Emilio Recabarren? Porque me Eran, menciona el compañ partido, me sí, menciona el Partido Obrero eran Socialista y la compañeros de FOCH. vida, eran pareja, eran compañeros de militancia, eran compañeros de lucha, eran compañeros de vida. Ah, ya, Lo que pasa es que lamentablemente se conoce muy poco de la historia de Teresa Flores, por eso también nosotros la reivindicamos mucho, pero claro, ella fue codo a codo, lucharon juntos. claro. Y esta organización, Teresa Flores, es parte del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Es como un Nosotros frente. como nosotros, nosotros levantamos esa organización, pero también una organización que hay decenas y cientos de trabajadores revolucionarios, la levantó. Partido ideológicamente Así marxista, es. leninista, trotskista, que
actual, yo tengo una opinión, te la voy a dar, una impresión, te la voy a dar con el ánimo de debatir, de compartir opiniones, para saber tu opinión y que nuestros Facebook videntes oyentes puedan conocer mejor tu posición. Yo tengo la impresión de que hay poca tolerancia, poca diversidad en muchos sectores de la juventud chilena, de aceptar la diversidad, de aceptar, no me refiero a la diversidad sexual, me refiero a la diversidad ideológica, política, de visiones de cómo puede ser el futuro Chile. En general hay un acuerdo muy grande de que no queremos un Chile neoliberal, pero también yo veo por la gente que entrevisto, la gente joven que entrevisto, sobre todo los jóvenes, de que hay mucha descalificación entre los jóvenes, de que estos no son allá, estos otros son acá. Hace poco en Concepción el Frente Amplio desestimó seguir apoyando a una candidata por su opinión sobre el aborto. No sé si tú escuchaste eso. Sí. Sí. Y una gran lección que entrega la política revolucionaria aquí y en la quebrada del Ají es la necesaria unidad de diferentes sectores. Unidad para los cambios, unidad para la revolución. ¿Tú crees que sea posible avanzar en la unidad de diferentes sectores? ¿Qué opinión te merece el Partido Comunista, el Frente Amplio a ti? Te menciono estos dos sectores, Frente Amplio y Partido Comunista. Sí, mira, yo creo, Mauricio, que el problema de la unidad es, es un problema que a veces se mira por fuera de la lucha de clases, como se mira solamente en el término de las alianzas, eh, eh, y yo creo que tiene que existir la máxima unidad de acción en la lucha, en la movilización, en enfrentar cada uno de los ataques, por ejemplo. Por ejemplo, ahora debería haber la máxima unidad para que haya un plan de emergencia para que la crisis no la paguen la y los trabajadores, sino que la paguen con los grandes empresarios que se han enriquecido un montón y la paguen con un impuesto a las grandes fortunas, que hay montones. El tema es que después el problema de la unidad también es difícil cuando hay diferentes visiones políticas. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Cuando el Frente Amplio vota el acuerdo por la paz y la nueva constitución, ¿qué unidad posible hay con ellos en términos de alianza si ese acuerdo por la paz y la nueva constitución garantizó impunidad, como la vemos hoy en día? Unidad de acción, claramente, que nos juntemos todos para apoyar a la primera línea de la pandemia, que nos juntemos todos para poner fin a todas las leyes represivas, para terminar con el toque de queda, que es una medida que no tiene ningún sentido para la pandemia, sino que es solo una medida para poder tener control social. Incluso, para responder mejor tu pregunta, ¿para ti qué sería unidad? ¿En qué sentido? Tú me preguntas a mí. Sí. Y bueno, se transformó esta reunión en que yo tenía una entrevistada en mi entrevistadora, cosa que me agrada enormemente porque nadie me había hecho preguntas a mí. Yo pienso que la unidad es lo que logró la unidad popular en tiempo de Allende. Y que se logró no con todos los sectores que estaban por interrumpir el reinado del capitalismo. Hubo mucha gente que no apoyó al gobierno de Allende, sectores trotskistas, de hecho, a propósito. El MIR
no exigía avanzar sin transar, sectores incluso de la Unidad Popular. Y debilitó la izquierda, debilitó la posibilidad de alianzas con la democracia cristiana y abrió la puerta al fascismo, la falta de unidad. Yo, puede que aparezca como un abogado del diablo acá, pero ¿sería posible que tú fueras candidata a constituyente si no hubiera existido esa reunión del 15 de noviembre? Y no, y a lo mejor estaría siendo candidata de una asamblea constituyente libre y soberana donde no tuviéramos las trabas de los 2/3, ¿Cómo se habría donde llegado ahí? yo creo que había una posibilidad muy importante si se hubiese seguido el camino del 12 de noviembre. Podría haber caído Piñera. Evidentemente eso iba a implicar que los poderosos iban a buscar reprimir más, eso sin duda. El tema es que la fuerza creativa de la y los trabajadores también se hubiese desarrollado como se desarrolló los cordones industriales cuando respondieron al paro patronal, cuando respondieron a cada uno de los ataques de los grandes empresarios. Porque el desarrollo de la lucha de clases es así. O sea, son ellos los que buscan atacarnos constantemente y el tema es como nosotros en vez de buscar con cuidado y respeto, buscamos la autoorganización y desarrollar la fuerza de la y los trabajadores. Entonces, para mí la unidad de acción, por eso te digo, la unidad de acción es un tema muy, muy importante. El tema es que a veces hay sectores que terminan siendo un límite para ese desarrollo de la unidad de acción. Por ejemplo, lo que te digo, la firma del 12 de noviembre, o incluso en que en ese mismo momento la CUT, si bien el Partido Comunista estuvo en contra del acuerdo, de la firma de ese acuerdo, la CUT podría haber llevado a una política práctica, por ejemplo, de seguir la huelga. Y te aseguro que la fuerza que se hubiese desatado, porque la fuerza fue enorme en un día, imagínate 2, 3 días de coordinación y que el propio pueblo trabajador haga una enorme experiencia de su propia democracia, que es muy distinta a la democracia burguesa, que deliberen democráticamente cómo seguir la lucha en una asamblea de cientos y de miles, que deliberen esa forma, ese tipo de sociedad, de una democracia completamente distinta, justamente esas experiencias se empiezan a forjar ahí. Entonces, nosotros estamos... Eh, nosotros estamos por la unidad en la lucha y la llamamos siempre. Yo, El tema es que con ese ímpetu, con esa fuerza, tú y tus compañeros y compañeras no debieran estar participando hoy día en esta elección. Tú votaste para el apruebo y el rechazo, votaste, sí, sí, voté. aun Sí, cuando voté. nació a partir de una reunión espuria. Sí, 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 Ya. claro, porque una cosa es decir, Perdona, entonces yo pienso de que para avanzar se necesita estar en todos los frentes de lucha, así es, no desestimar ninguno. así es, Eh, yo personalmente pienso que el Partido Comunista debió haber participado en esa reunión del 15 de noviembre, no en función de homologar o de haber legitimado esa reunión, sino que precisamente para lo contrario, para haber demostrado en los hechos. Porque, ¿qué dijo el Partido Comunista? ¿Tú te acuerdas lo que dijo el Partido Comunista porque no había participado? ¿Te acuerdas lo que dijo el Partido Comunista? sí, dijo porque fue a espaldas de la gente, Dijo principalmente que era no lo es, habían invitado, dijo que no lo habían ah, invitado. verdad, verdad, dijo que no lo imitaron, sí, sí. Después Claro, igual entonces, igual después ratificaron el pacto votándolo en el Congreso. además, mira, yo tengo un gran cariño por el Partido Comunista, tengo un gran cariño por los jóvenes como tú y los partidos nuevos que han nacido y los movimientos como Teresa Flores, un gran cariño. Y creo que me siento más cerca de ustedes que de nadie. No es que yo esté de acuerdo con buscar salida a espaldas del pueblo, para nada. Pero creo que a veces el panorama completo es el que nos ofrece el mapa en el que estamos trabajando. Porque yo te escucho y creo que tu discurso tiene mucho de muy buenas intenciones, de sueños y de deseos que la izquierda ha tenido desde tiempos de Recabarren y Teresa Flores en adelante. Pero
cuando se ha avanzado con eso, pero se ha avanzado también con la institucionalidad burguesa. Eso fue el gobierno ¿cómo se llama?, de Pedro Aguirre Cerda, que fue un gran avance en su momento. No sé si tú estarás de acuerdo. ¿Qué? Eso con el No, dale, gobierno de dale. Pedro Aguirre Cerda. Eh, la reforma agraria demócrata cristiana fue un gran avance en el agro, y lo hicieron los demócratas cristianos, no lo hicieron ni los trotskistas ni los estalinistas. Por otra parte, se despreció enormemente a la socialdemocracia en Chile, y sin embargo nunca se valoró el papel progresista que había jugado. Eh, y cada vez que hubo algún momento en que se necesitó la unidad, era la unidad con ellos. Y unirse entre trotskistas y comunistas no es la solución. La solución es unirse con demócratas cristianos, con socialistas, con Yo ahí gente que está difiero. más... ¿Ah? Yo ahí difiero completamente, porque mira, te lo voy a poner, incluso con el panorama más general. Tú dices los demócratas cristianos, y fue un partido golpista. Los demócratas cristianos fueron parte de quienes organizaron y aceptaron el golpe militar. Fueron un partido golpista. Después fueron oposición, después que se dieron cuenta que el régimen cívico-militar... Sí, pero quieras o no quieras, la dictadura terminó también con la participación de la democracia cristiana. Claro, y fueron los que organizaron la transición pactada que mantuvo a Pinochet como senador vitalicio, que mantuvo la impunidad. Porque y ahí viene la responsabilidad nuestra, de la izquierda, porque no fuimos capaces de desarrollar una fuerza que impidiera eso. O sea, si se trataba de terminar con Pinochet era un avance, si se trataba de dejarlo de senador era un retroceso. Y eso tenía que ver con la fuerza de la gente. Mira, el, el, este plebiscito del año 88 es producto también del deseo que tenía Estados Unidos de terminar con Pinochet. Completamente. En ese año, el general en jefe de la organización del Atlántico Sur viene a Chile. Este es un hecho que pasa muy subrepticiamente. Se deja fuera al Partido Comunista, que era el sector más progresista dentro del conglomerado de partidos que habían, de la salida hacia el plebiscito. Se le deja fuera. Se quema a Carmen Gloria y a Rodrigo Rojas en un crimen horroroso para demostrar hasta dónde se iba a aceptar la protesta. Vale decir, nosotros le regalamos a la derecha una fuerza que no tiene. Cuando decimos, la democracia cristiana fue un partido golpista. Bueno, pero la democracia cristiana también puede jugar un papel, creo yo, con otras fuerzas que no son a lo mejor de nuestro agrado. Son sectores que de un modo u otro pueden jugar un papel progresista. Recordemos que Radomiro Tomic, histórico dirigente demócrata cristiano, acuñó la frase: cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Lección que tuvo que aprender la democracia cristiana cuando apoyó el golpe de Estado, porque pensaron que el golpe de Estado le iba a significar que le iban a devolver el poder a ellos. Eso pensó Elwin. Sin embargo, les mataron hasta Frey. O sea, ¿qué más? Entonces, Pero tú crees que aprendieron la lección cuando le votan cada una de las medidas que el gobierno de Piñera criminal ha tomado. Yo creo que la lección no la aprendieron. El tema es que no es una lección para ellos, porque ellos también son un sector que defienden a un sector determinado. ¿Por qué Estados Unidos, que lo que tú dices es completamente cierto, Estados Unidos dijo, Pinochet ya no nos sirve? claro, Dijeron, mira, oye, y, y dijeron que, ¿qué dijeron? El problema es que la transición pactada y el rol que jugó la democracia cristiana no fue progresivo, fue un gran despido a una posibilidad de una caída revolucionaria de Pinochet. Las movilizaciones, enormes movilizaciones del 83 al 86, podrían haber tomado otro camino completamente. El tema es estoy muy que de acuerdo contigo. Estoy la muy de democracia acuerdo contigo. cristiana, ¿qué buscó hacer?
y que fueron los personeros de Estados Unidos como lo habían sido antes, los 60, tú te acuerdas, evidentemente, que yo no me acuerdo, lo he estudiado porque no soy más joven, pero de hecho mi tesis la hice de este periodo histórico, de- del 83 al 86, así que es algo que bastante me apasiona. Creo que todos quienes nos reivindicamos como revolucionarios nos apasiona todos los momentos álgidos de la lucha de clase, y bueno, en el 83 y la jornada de protesta del 83 y el 86 fueron jornadas muy fuertes, que con una energía enorme, con plena dictadura, después de una derrota enorme, la gente salía, cuando salir a protestar era vida o muerte, y salía con una enorme energía, había una juventud, sectores de trabajadores que daban la vida por hacer caer al tirano. Y esa dada de vida eh, terminó la democracia cristiana buscando un gran desvío enorme para hacer una transición pactada. Y Estados Unidos, como le dijo en los 60, para que no saliera incluso la Unidad Popular, le dijo, mira, hay que tomar un discurso, hay que hablar contra, incluso, ¿cuál era la consigna de la democracia cristiana en ese tiempo? Era avanzar no capitalistamente, no recuerdo bien cómo era la consigna, pero se mostraban como un sector progresista y trataban de tomar las demandas del pueblo, pero transformándolo en un programa capitalista. Y de Estados Unidos le puso mucha plata a la democracia cristiana Por justamente supuesto, porque no quería que se desarrollara la lucha de clase. Que no claro, quería pero mira, el 86 y todo ese periodo que no cayera Pinochet revolucionariamente, porque eso implicaba que todos sus pilares, digamos, los pilares de la dictadura, que son los que hay hoy en día, no iban a quedar. Y eso es lo que defiende la democracia cristiana. Entonces, yo estoy muy de creo, acuerdo contigo. Ah, ¿perdón? ¿Cómo? decían, esa era perdón, decían revolución en libertad, esa era la consigna tratando de tomar los ánimos revolucionarios de la época, pero para transformarlos en algo que no le hiciera ningún daño ni al imperialismo ni a los grandes capitales en Chile. Entonces, para mí, ver la historia de la democracia cristiana, para mí hace ver qué tipo de unidad hay que forjar. En Chile yo creo que tiene que forjarse una izquierda revolucionaria que busque la máxima unidad de acción en las calles, que luche por frentes únicos frente a cada ataque, la unidad de trabajadores, estudiantes, la juventud, eh, pero no que busque la alianza, que es un derrotero histórico en última instancia, que busque la alianza con los mismos que nos han llevado constantemente a desvíos, y no solo a desvíos, que han sido gobernantes han gobernado en, cuidando y profundizando la herencia de la dictadura, han, han asediado, porque ojo que Pero cuando estuvo la lo concertación, ha hecho no solamente la democracia cristiana, lo ha hecho el Partido Socialista, lo ha por hecho el eso, PPD, y el PS, sí, lamentablemente, pues es el PPD. y lamentablemente, ellos son parte del panorama político actual. Esos partidos en concreto. Y Claro. en esos partidos hay mucha gente al interior de ellos que está disconforme con el actuar de sus partidos, pero no tienen la fuerza, porque no hay una fuerza hegemónica que los llame a otro lado. Si tú has estudiado la historia de Chile, sabrás de dónde salió el MAPU. Si tú has estudiado la historia de Chile, sabrás de dónde salió la izquierda cristiana. Y sabrás de dónde salió la democracia cristiana, el Partido Conservador. Sí. Vale decir, la política es muy dinámica, es mucho más dinámica que el encasillamiento que hacemos nosotros sobre hechos puntuales en la historia de estos partidos. Otra cosa que yo creo que es muy necesario destacar es la presencia en los años 80 del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que lo funda precisamente el Partido Comunista. Yo no soy comunista, yo fui comunista, pero yo no soy militante del Partido Comunista. Eh, Tengo una visión muy crítica del Partido Comunista, pero creo que los jóvenes y las jóvenes que partieron a Cuba a formarse militarmente
que lucharon en Nicaragua, que volvieron a Chile, eran comunistas. Eran comunistas que después el Partido Comunista trató de desarmar, se formó el Frente Autónomo, algunos volvieron al partido, en fin. Entonces, esto es muy dinámico. Y parte de ese dinamismo hizo que Estados Unidos tuviera miedo, tuviera pavor de que en Chile ocurriera algo. Tú no habías nacido, pero se decía, se está nicaragüizando Chile, se nicaragüiza Chile. ¿Por qué? No olvidemos el atentado contra Pinochet, no olvidemos la presencia cada vez mayor de jóvenes en las calles, jóvenes no solamente del Frente Patriótico, también gente del Frente Juvenil Lautaro, que era gente que venía de la democracia cristiana en el fondo. El MAPU venía de la democracia cristiana. Entonces, este dinamismo es un dinamismo que requiere, estoy absolutamente de acuerdo contigo, con todo lo que tú has dicho, pero también requiere con una mirada más amplia de la unidad de los sectores fustigados, despojados del pueblo, en donde el capitalista no le pregunta al obrero si es demócrata cristiano o del Partido de Trabajadores Revolucionarios, sencillamente lo despoja igual. Y ese trabajador demócrata cristiano tú se lo vas a regalar a la derecha porque No, no, resulta que es no. demócrata cristiano. Yo No, creo no, que la no. unidad... Yo creo, Mauricio, que ahí hay un punto que tenemos una visión más común, en el sentido de que, mira, nosotros queremos arrebatarle a todos esos trabajadores que miran con confianza a los partidos del régimen, aunque yo creo que ahora son muy poquitos, ¿no? La deslegitimización, o sea, si estamos hablando de ahora, hay una desconfianza enorme a esos partidos, porque la gente sabe que fueron los que administraron 30 años de condiciones ultra precarias, que se vieron financiados y que son financiados todavía por los grandes empresarios. Incluso ahora, yo creo que ahora mucho más que, no sé, hace 10 años, no hay mucha confianza. Y yo creo que todos esos sectores, si vieran que hay una alternativa que lucha hasta el final por conquistar las demandas del pueblo trabajador, y no se cree, digamos, que las va a conquistar solo, sino que va a ser la lucha del mismo pueblo trabajador, va a ser distinto. Yo estoy segurísima, y como pasó en la Unidad Popular, muchos trabajadores, incluso en la batalla de Chile, hay testimonios que lo muestran muy vívidamente, ¿cierto? Sectores de trabajadores que eran DC, que habían sido DC y después decían, no, o sea, ¿quién eran más sus compañeros? Los DC o sus compañeros de fábrica que estaban organizando la resistencia contra las patronales. Eran ellos. Entonces, yo creo que el punto, y aquí es un punto de encuentro y de desencuentro, por decirlo de alguna manera, el punto de encuentro es que no le podemos regalar todos esos trabajadores a ningún partido que defienda los intereses de los grandes empresarios. A ninguno. Y yo creo que la forma de no regalárselo, porque son trabajadores que viven las mismas miserias que el resto de los trabajadores. Ahora, la dirigencia de todos esos partidos están ligados por uno y mil brazos a los grandes poderosos. Y va a ser la misma experiencia de lucha, como ya lo ha mostrado la rebelión, que mucha de esa gente, y que tú dices ahora mismo, que está descontento con esos partidos, sí, porque no se puede igualar a las bases que creen genuinamente en algún proyecto, que tienen adhesión genuina, pero que después en su propia experiencia se dan cuenta que no tienen nada que ver con sus propios intereses, con quienes en el fondo están ligados por un email lazo a los grandes empresarios y cuidan todo eso. Entonces, yo lo que creo que la forma de no regalárselo es justamente haciendo lo contrario a las alianzas con ellos. Es haciendo la alianza con los trabajadores de base, es llamando a la máxima unidad, incluso, para mí, incluso si por ejemplo, porque estos partidos hacen mucha demagogia, ¿cierto? Ahora nos dicen, nosotros estamos con el pueblo, lo mismo que tú decías, el PS, el PPD, la DC, la franja de la DC era mostrar dignidad. No sé si te acuerdas por el apruebo o el rechazo, la franja de la DC era mostrar las calles
¿Y cuándo? Ellas estuvieron con todas las medidas que fueron reprimir las calles del gobierno de Piñera. Las votaron todas y cada una. Entonces son muy buenos para hacer demagogia y mentirle a la gente y decirle, mire, no, nosotros queremos, ahora todos te dicen, queremos que las pensiones sean dignas, queremos, pero después te votan en el Congreso todo para paliar al pueblo trabajador. Entonces yo creo que la única forma de arrebatar realmente esos sectores y no regalárselos es justamente no llevarlos al derrotero de siempre, decirle el mal menor. Entonces, sus energías ahora, vamos a hacer una unidad amplia, porque esa es la política que está planteando hoy en día el Partido Comunista y el Frente Amplio, por ejemplo, están planteando una primaria amplia con toda la ex concertación, incluso la DC, ¿cierto? Bueno, nosotros creemos todo lo contrario, que esa vía te lleva constantemente a las frustraciones históricas, te lleva a que el pueblo trabajador deposite su confianza en que cada 4 años te va a gobernar uno para hacer más humanamente las cosas. Cuando vimos Bachelet, el 2014, que fue post el movimiento estudiantil, ¿cierto? Y Bachelet con qué planteó? Beca de gratuidad. Nosotros luchamos por gratuidad universal, no por una beca de gratuidad. ¿Y qué te dijo Bachelet? Beca de gratuidad. Pero no solamente eso. Bachelet, ¿qué hizo? En el gobierno de Bachelet se asesinaron comuneros mapuches. Me acuerdo mucho Oye, esa... O sea, a lo que voy es que no estamos... te acuerdas Sí, 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 mucho de dale. qué? ¿Te acuerdas mucho de No, qué? de la hermana de eh, Matías Catrileo, subiendo en un discurso, creo que Bachelet estaba inaugurando el Museo de la Memoria, si no mal no recuerdo, eh, y ella subiéndose y gritándole, tu gobierno asesinó a mi hermano. Oye, ¿tú serías diputada mañana? Y claro que sí, nosotros vamos a ocupar cada una de las tribunas al Ya. servicio de fortalecer la lucha del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Cada una de las tribunas. Yo en eso acuerdo contigo, hay Y que si ocupar todos los frentes. Ahora, pero ¿para si dónde tú se fueras, decide todo? Es si tú el fueras, tema para mí. o sea, tú legitimas la, la, la legalidad burguesa, por decirlo de algún modo, Y la no, que no, no, ¿sabes qué, Mauricio? No. pero serías Nosotros diputada. sería diputada, pero no para legitimarla, para horadarla. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ocupar todas las Ya. tribunas. El pueblo trabajador tiene muy poca... Mira, la burguesía tiene un Estado a su servicio, tiene las fuerzas represivas, tiene partidos, enormes aparatos, partidos que tiene el garrote, tiene la zanahoria, como dicen por ahí. Bueno, el pueblo trabajador tiene que ocupar toda la herramienta. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a creer que todo se define ahí. Para Con la nosotros todo se dispersión, define en la lucha de clase. con la ¿Cómo? dispersión actual, la dispersión actual del apruebo. Ajá, Eh, eh, y la dispersión actual, porque hemos hablado mucho de la democracia cristiana y del PPD, del PS, pero yo estoy hablando ya más bien de los sectores, digamos, revolucionarios, ni siquiera progresistas, yo diría revolucionarios como el Partido de Trabajadores Revolucionarios. Eh, si no hay unidad entre los sectores revolucionarios, si hay tanta dispersión, si hay tanta intolerancia en escuchar al otro, no me refiero a la democracia cristiana, insisto, que se note, ¿no? Eh, yo creo que va a faltar mucho tiempo para poder lograr esta este necesario cambio que necesita nuestro país y con el cual tú y yo estamos muy de acuerdo. Yo creo que yo tengo la percepción de que Chile hoy día es una colonia. Ni siquiera podríamos decir de que es una república independiente. Porque una república independiente es una república que puede tomar sus propias medidas, puede diseñar su propia constitución, puede determinar tener un Estado que se preocupe de la educación, de la salud, de la vivienda,
de la previsión de sus habitantes, pero no tenemos nada de eso. Todo eso está en función de ¿qué? Está en función de los grandes intereses, del capital financiero, de las empresas extractivistas que vienen y se llevan todo, la falta de desarrollo de la ciencia y de la tecnología en Chile para lo que podría tener, para lo que podría ser, en función del pueblo, del Estado, de un Estado que esté al servicio del pueblo también, no al servicio de la empresa privada. Y nada de eso es posible. ¿Tú eres candidata en qué distrito, En el distrito Rafaela? 10, en el distrito 10, que Ah, en el contempla distrito las 10. comunas de Santiago, La Granja, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul. 6 comunas. Y distrito 10. ¿Y tu número cuál es? ¿Tu número y tu letra? ZR 66. ¡Uy, qué bonito número! Yo nací el 6 de junio, 6 Ah, del ¿viste? 6. Y ZR. Oye, ¿y, y quiénes son tus compañeros en el distrito 10 de lista? ¿Tienes compañeros de lista, no? Sí, sí, tengo varias y varios compañeros de ¿Te lista. acuerdas? ¿Nos quieres mencionar algunos, algunas? Sí, mira, Sueli Arancibia es una compañera de la primera línea, esa primera línea que fue la única que permitió que nos pudiéramos manifestar en Plaza ¿Cómo se llama Dignidad. ella? Sueli Soyla, Arancibia, Sueli Sol, Arancibia, Sueli, Soyla, Sueli, 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 sí, Sueli, Sueli Arancibia, ¿ya? sí. Dauno Totoro, Dauno Totoro se fue querellado por este gobierno criminal por haber dicho lo que millones decíamos en las calles, haber dicho fuera Piñera, haber alentado a la movilización y el paro y la huelga general para echar abajo este régimen, y se Autor querelló del como... Rati, autor del eh, Rati. es, no, es hijo del autor del Rati. Ahora Ah, da sí uno es otro autor hijo, de... Sí, Dauno da uno Totoro hijo. otro hijo. Ahora es autor, es editor de un libro que sacamos a raíz de la rebelión, Ah, que es ya. un compilado de distintos artículos, que es un intento de reflexión más teórica y estratégica de sacar lecciones del principal hecho de la lucha de clase en Chile desde el retorno a la democracia. Eso es ¿Qué edad un tiene Dauno texto. Totoro? Dauno Dauno Totoro Totoro hijo. tiene 28 años. 28, ya. Sí, ¿Quién más? vas, va, de hecho te voy a regalar un libro lo sacamos hoy día, de hecho hoy día salieron, así que vamos a coordinar después por interno para entregarte ese libro. Ya. Eh, Está Sibi también, María Victoria Torres, que es una mujer trabajadora, precarizada, que vivió en los horrores eh, de la violencia con un tipo que fue mm, parte de los agentes represivos en dictadura. Sibi fue la primera mujer en divorciarse en Chile. Eh, y bueno, y ella incluso se hizo revolucionaria justamente porque tuvo una experiencia con todo lo que fue, eh, cómo lo utilizaron los partidos burgueses, y cuando no le cambió nada de su vida. Tengo compañeros Joaquín, que es parte de redactor de la Izquierda Diario. eh, También tengo compañeros que van en otros distritos también, compañeras como la Valeria Yaña en el distrito 13, tengo compañeros como el Nacho que te contaba en Antofagasta. Somos compañeros, somos una lista que levantamos candidaturas obreras de jóvenes, de mujeres, que luchamos por esta perspectiva que te contaba, porque para nosotros queremos la máxima unidad de las bases trabajadoras, de los oprimidos y explotados, pero no con los explotadores y explotadoras. Eh, eh, Así que es una lista que vamos distintas candidaturas que luchamos porque en Chile emerja una izquierda anticapitalista de las y de los trabajadores, que emerja justamente que incluso en unidad con todos esos sectores que sacaron lecciones en el mismo proceso, que sabemos que no va a emerger un partido revolucionario en Chile por nuestra propia engorde, digamos, sino que va a surgir justamente de la unidad de balances estratégicos en la lucha de clases que hagamos con distintos sectores, grupos,
Oye, y ¿y cientos de jóvenes, miles, cuáles son ojalá miles, millones, millones? y ojalá millones. Oye, Somos Rafaela, la gran mayoría, el pueblo trabajador explotado y oprimido. por supuesto. Oye, Rafaela, una pregunta. ¿Cuál, ponle tú que eres elegida, supongamos que eres elegida, cosa que yo deseo y cosa que yo llamo a todos y todas las personas que puedan votar por Rafaela Ruilova, así lo hagan. Supongamos que tú eres elegida en el distrito 10 ZR66. Eh, ¿Cuáles serían tus primeras prioridades, pensando así en general, de esta nueva constitución que necesitamos? ¿Qué Sí, serían para ti las sí, primeras prioridades? yo creo que la primera prioridad es la renacionalización de los recursos naturales. Tú decías que Chile, para mí también es Chile un sistema, es semicolonial, hay que romper con toda la... eh, dejar de regalarle todos nuestros recursos a las transnacionales o a los Luxit y a las 10 familias, hay que recuperar todos nuestros recursos estratégicos, ponerlos a disposición, como te decía, de las grandes mayorías, y para eso lo van a tener que administrar las y los trabajadores y las comunidades, porque si la administran los personeros del Estado, estamos jodidísimos, porque se las van a robar todas. Entonces, para nosotros tiene que ser propiedad eh, eh, nacionalizada, pero controlada y gestionada por quien mueven el mundo, ¿no? Y por quién saben que van a tomar las mejores decisiones, que son las y los trabajadores y las propias comunidades. eh, el agua, evidentemente, digo, todos los recursos naturales. Chile es un país muy rico. El tema es que nos saquean todo. Esa es una prioridad muy importante. Y otra cosa muy importante que haría con la candidatura es ponerla al servicio de llamar a la más amplia unidad y coordinación de las bases, en que se formen comités en cada uno de los sindicatos para preparar la lucha, porque incluso si llegáramos una medida así, si una medida así llegase a hacer sentido y hubiese movilización, porque una medida así no te la va a votar un tercio de la derecha ni la concertación, lo sabemos. Van a estar en contra de la renacionalización de los recursos naturales y estratégicos del país. Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar? Coordinarnos de la base, movilizarnos y preparar nuestra propia fuerza. Y también, obviamente, otra de las medidas importantes, todos los derechos sexuales y reproductivos, como vemos en pandemia, que es la horrorosidad que hicieron con receta médica, todas las... bueno, después tuvieron que retroceder un poco, ¿cierto? Pero no sé si supiste eso, que con receta médica pedían los anticonceptivos. Nos niegan el derecho al aborto y además nos niegan el derecho al anticonceptivo en plena pandemia. Es una locura. Lucharía porque el derecho a huelga, pero también porque el sueldo mínimo no sea un sueldo de miseria, sino que el sueldo mínimo debería ser igual a las necesidades de la canasta básica familiar amplia de 550.000 pesos. Eh, eh, Lucharía pero todo eso es, en el fondo, como te decía, es por coordinar la lucha, porque quitarle a los poderes reales, a los dueños de Chile, nuestras riquezas, eh, como hoy en día también está planteado, por ejemplo, con el plan de emergencia que lanzamos, que es que la crisis no la paguen la y los trabajadores, y para eso impuesto a las grandes fortunas para garantizar un sueldo, un sueldo a todas las trabajadores informales, a todas las dueñas de casa, de 550.000 pesos, y con todo lo que se ganaron los grandes empresarios en este tiempo, se podría hacer por 5 meses a más de 4 millones de trabajadores. Esa plata ahí se podrían hacer, pero para eso hay que afectar la ganancia de los grandes ¿Tú, empresarios. Dígame, dígame. tú tienes algún candidato o candidata a la presidencia de la República? No, no, yo creo que hay un gran desafío de forjar una candidatura propia de trabajadores de toda esa izquierda revolucionaria que tú dices en Chile, eh,
deberíamos tener ver si y discutir si podemos levantar, por ejemplo, una candidatura anticapitalista, porque como te decía, todos los candidatos que hay hoy en día están por la vía del derrotero histórico de ir en la unidad con la concertación, y nosotros creemos que hay que levantar una alternativa propia de la y los trabajadores que luche por un programa de independencia de clase absoluta, es ¿Y decir, Jadwe? ¿Y Daniel eh, Jadwe? Jadwe plantea las primarias amplias, al igual que Boric, toda, con toda la concertación. Y para nosotros eso no es un camino que nos va a llevar a nuevas frustraciones históricas. Yo creo que es un momento, y la rebelión lo mostró, que no es un momento para decir, mira, el mal menor. Mostramos que tenemos una fuerza enorme, mostramos que fuerza hay y disposición de combate hay, y lo que falta entonces es que forjemos nuestras propias herramientas políticas, que y los trabajadores tengan sus propios representantes, y yo ahí, el problema con Jadwe y el Partido Comunista es que el Partido Comunista dejó de ver la posibilidad de hecho, lo llamaron así, ellos luchan por un gobierno de nuevo tipo hace mucho tiempo, no luchan por terminar con el capitalismo, por quitarle a los poderes reales. Incluso, mira, Jadwe dice la renacionalización de todos los recursos naturales. El Partido Comunista votó la maldita ley de suspensión laboral, que tiene hoy en día más de 2 millones de desempleados, y creo que eso no son medidas que son favorables al pueblo trabajador, y que sí hay que levantar una izquierda que luche hasta el final por eso, para conquistar todas las demandas de la rebelión y no solamente quedarse ahí, sino que luchar por un mundo completamente distinto, por un gobierno de las trabajadoras y las trabajadoras, retomar la tradición histórica de lo que fueron los cordones industriales. Eso para nosotros reivindicamos mucho la tradición de los cordones industriales, y, y creo que cuando avance la lucha de clases, y eso se va a venir, Mauricio, ¿Qué pensar que estado te no. imaginas tú para Chile si no es un estado capitalista? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Estado comunista? ¿Estado socialista? ¿Estado revolucionario permanente? Un Si Estado no de es la y los estado capitalista. trabajadores, ¿sí? Un Estado de la y los trabajadores donde hay una democracia muy superior a la que puede imaginarse en una democracia capitalista, que es Sin una. propiedad privada, sin propiedad privada de los medios de producción. Sí, los medios de producción tienen que ser propiedad de la y los trabajadores, del Estado, pero organizado y garantizado, gestionado por la y los trabajadores, una sociedad a donde no exista esa figura monárquica del presidente de la República, una sociedad basada en los organismos de autoorganización de la y los trabajadores, una sociedad donde, por eso te digo, una democracia que para los capitalistas es impensable, es un estado de la y los trabajadores, lo que los marxistas, como un estado obrero, ¿cierto? Eh, ¿Y pero hay algún país que tú lo veas como modelo de que pudiéramos acercarnos a ese tipo de país yo como organización o no existe? no existe hoy en día, No existe, ya. lamentablemente no existe hoy en día, pero sí hubo muchas tradiciones históricas que a veces tratan de borrarnos, ¿no? Hubo una tentativa que fue la primera experiencia de un gobierno obrero, pero que no logró desarrollarse hasta el final, que fue la Comuna de París. En Rusia, la revolución rusa, con los soviets y el partido bolchevique, tuvo ese proceso, tuvo que enfotar a 14 ejércitos que la trataron de hacer retroceder, pero fue una gran conquista que después, bueno, vino todo el derrotero estalinista, y para nosotros por eso la lucha, nosotros somos un grupo que no solamente luchamos aquí en Chile, sino en todo el mundo. Ahora sabemos que todavía, o sea, nosotros creemos que la revolución toma forma nacional, pero tiene que ser mundial, eh, pero nosotros sabemos que todavía las grandes mayorías no comparten esta perspectiva. Y queremos que en algún momento sí, pero por eso luchamos por cada demanda democrática, y también por demandas democráticas radicales como lo que te comentaba, la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, por que cada parlamentario gane lo mismo que un trabajador,
que una profesora, porque hoy en día ganan sueldos de millonarios justamente porque están, es la vía de cooptación, o es la vía de los administradores del espacio donde administran, le votan las leyes a los grandes empresarios, aunque igual todo se define en el segundo piso de la moneda, ¿cierto? Bueno, luchamos porque no haya esa figura casi monárquica, como te decía, que es el presidente de la República, que puede decidir un estado de excepción y toque de queda, etc. Luchamos para terminar con el Senado, que es a donde se invierte la mayor cantidad de plata de los empresarios para tener a sus representantes, sino que luchamos por una única Cámara. Luchamos por todas esas cosas que no, digamos que gente sí comparte esa perspectiva. Pero justamente en el camino de querer conquistar esas cosas, nos vamos a enfrentar, la misma gente, a la resistencia de los grandes poderes, y se va a abrir un mundo distinto para esa gente, y nosotros queremos acompañar esa experiencia. Por eso tú me decías, mira, tú denuncias el proceso, crees que es un acuerdo tramposo, ¿por qué te tiras a constituyente? Bueno, porque queremos acompañar toda la experiencia de la enorme ilusión que hay un montón de gente con este proceso constituyente. Nosotros votamos a prueba, porque queremos acompañar esa experiencia, pero votamos, anulamos la segunda papeleta y levantamos un comité por una asamblea constituyente libre y soberana. Nosotros no nos olvidamos de esa gran lucha que se dio en las calles y la vamos a seguir llevando adelante. Vamos a seguir luchando para que haya una asamblea constituyente libre y soberana, y vamos a ocupar la tribuna como lo estamos haciendo ya, y si salimos electos, y ojalá la vamos a ocupar también para seguir luchando por esa demanda y perspectiva. Oye, Rafaela, hace 2 años atrás fui invitado a la Feria del Libro de Ovalle. Oh, Y, Ovalle. y en la Feria del Libro de Ovalle se acercó un señor de apellido Ruilova. Mi tío probablemente, Pedro. ¿Qué edad tiene más o menos? Como 73. Puede ser, sí. Sí, muy simpático y amigo de un primo mío, a mi primo Rolando Rojo Redolés. Tal vez es Ernesto Ruilova, tal vez otro tío. Ernesto Ruilova. ¿Y qué edad tiene Ernesto? Bueno, tiene como 70 también, no me sé las edades exactas, pero mis tíos tienen 70, por ahí va. Perdón, tío, que no me recuerdo. Si me están viendo, les Ernesto, ¿y mando un saludo. cómo se llama el otro? Ernesto y Ernesto y Pedro, Pedro. ellos dos viven Oye, en Ovalle. claro, fue uno de los Ruilova. Y bueno, estuve hablando con mi primo también, Rolando Rojo Redolés, que él se acordaba de su amistad con algunos Ruilova. Me mencionó Miriam Ruilova. Mi abuela, Ella es tu abuela. sí, mi abuela. También le mando un saludo. Es Ella es una tremenda, ella, sí. mamá Ella de es tu mi mamá, abuela, ¿sí? y todos los viernes, a sus 69 años, está parada en Plaza Dignidad. Bueno, ahora no por pandemia, evidentemente, pero incluso hasta antes, hasta hace unas semanas, es brigadista de salud, rescatista. Mi abuela, a sus 69 años, la admiro profundamente, le mando un saludo. Qué linda tu abuela. Qué Tremenda linda tu luchadora. familia. ¿Ah? ¿Cómo? Tengo una familia de luchadores, Sí, yo la de verdad es que luchadoras. supe por mi primo de tu familia y también tuve la oportunidad de conversar con tu mamá y ahí conocer un poco más y saber que tú has continuado con esta lucha, que tienes una memoria que va más allá de tus 27 años, una memoria de mucho tiempo atrás, cosa que es absolutamente admirable en ti, porque eres muy joven, pero tampoco eres tan joven tampoco, oye. No, pues no, pues, no, ya no, ya no. Ya no, pero bien, bien, bien. Eres una mujer luchadora, tienes las cosas muy claras, tienes el deseo, te has preparado intelectualmente, estudiaste. ¿Estás haciendo clase ahora? ¿Estás haciendo investigación? ¿A qué te has dedicado en tu pega? Mira, hasta el 2019 sí estuve con unas ayudantías, estuve con algunos proyectos de investigación. Después vino la pandemia maldita, que me cortó varias cosas, pero ahora estoy con,
con Pablo, igual estamos recién iniciando, que es uno de los editores del libro que te voy a regalar. Queremos empezar un proceso investigativo y un proceso de balance más histórico y estratégico justamente de la transición pactada y del proceso del ascenso de la lucha de clases del 83 al 86, para sacar un balance de por qué en el fondo fueron los mismos que prepararon el golpe, o gran parte de los que prepararon el golpe, los mismos que hicieron la transición. Sí, Es una gran pregunta a responder. Es una gran paradoja. Cuando esté listo, que estamos recién partiendo, así que también te lo voy a hacer un obsequio, Mauricio. Muchas gracias, Rafaela. Oye, además Géminis y Gallo, ¿tú? Géminis y Gallo. Sí. Yo conocí un hombre, me voy a salir un poco del tema, conocí un hombre que muy golpeado, un argentino, un cineasta argentino que vivía acá en Chile. Y lo vi muy bajoneado y se había separado hacía poco. Y yo le digo, ¿por qué te separaste? Y me dice, es que mi mujer era Géminis y Gallo. Entonces, ¿pero qué tiene? Le dije yo. Me dijo, es que es una combinación que el Gallo es muy trabajador, está lleno siempre de trabajo, y el Géminis es muy disperso. Entonces picotean en todas partes los gallos, Géminis, y van a todas las cosas y no se concentran. Él creo que era Capricornio y Tigre o algo así. No había, No congeniaban. pero no congeniaban. Pero yo creo que Géminis y Gallo me gusta la combinación porque yo admiro a los gallos. Uno de mis mejores amigos, Ricardo Duarte, es gallo del 57. Este, la hija mayor de mi compañera también es gallo del 93. Y el año 81, sí, ella está estudiando en Italia ahora, estudia ciencias políticas. Y en el año 81, yo creo que de todos mis años de exilio, el 81 fue un año que me sentí muy bien. Y si no me equivoco, fue el año en que un tipo se metió al dormitorio de la reina. Y eso me dio mucha risa a mí. Un, un desempleado que escaló los, los muros del Buckingham Palace y entró al dormitorio de la reina Isabel. Eso pasó el año 81, año del gallo. Siempre los años del gallo nos generan grandes posibilidades. El 2005 fue gallo, ¿no es cierto? 2005, 2017 fue gallo, ¿no? 2017 fue gallo. No me manejo en la Eh, fecha. Sé que soy gallo porque una vez mi mamá me lo dijo. ¿Tú cuándo vayas a cumplir 36? ¿En qué año? Uy, a ver, este año cumplo 27, en 9 años más cumpliría. No, pues este año. 9 años más, sí, 9 años No, más. pues, Pues este año cumplo 28, estoy quitándome años. Ya Ah, ya. empecé. O sea, en 8 años más cumpliría. En 8 años más, Do... o sea, el 2009, el No, 2019, no, 2029. Sí, pues 2029. Ya, el 2029 tú vas a ser diputada por el Partido Revolucionario de Trabajadores, porque va a ser el año del gallo y tú con toda tu fuerza, con toda tu imaginación geminiana, vas a lograrlo y vas a luchar desde ahí del Parlamento, si es que no tenemos otro país, si es que nos gana un asteroide toda nuestra lucha y hace desaparecer el planeta, yo creo que tú vas a ser diputada y ese día yo voy a levantar mi taza de té y voy a hacer un brindis por ti, Rafaela Ruilova, por el Partido Revolucionario. Y por la gran figura de Teresa Flores, una revolucionaria de principios del siglo XX. ¿Tú has visto fotos de Teresa Flores? Sí, hay solo una, lamentablemente hay una en la que se ha podido. Sí, Sí, hay una solo he sola visto una, sí. Hay una sola foto. ¿Y ella de dónde era? ¿De qué parte de Chile? ¿Era de Santiago?
No, no. Teresa Flor era del norte igual, creo. Ah, era del norte. Qué interesante estudiar la vida Sí, es de los muy desconocida en revolucionarios. Chile. Sí. Fíjate que eh, cuando murió este historiador, ¿cómo se llama? El trotskista, que fue del MIR, Luis el Vitale. viejo. Luis Cuando murió Vitale. Vitale, yo fui a su funeral, porque yo lo había conocido. Yo fui a su velorio, que se hizo en la Sociedad de Escritores de Chile, y había un libro fotocopiado, al lado del ataúd. Y era como para que la gente lo viera. Y yo lo tomé y lo empecé a hojear, y era un libro inédito, lo había hecho una trotskista argentina, muy simpática, muy joven, de tu edad, de ahora, digamos, de haber tenido 27, 28. Y lo empiezo a leer y eran pura biografía de trotskistas chilenos, de luchadores trotskistas chilenos. Era un libro bellísimo. Y ella me contó que lo había hecho sobre la base de entrevistas, de haber llegado a Chile, de ver que muchos de ellos habían muerto en hogares de ancianos, habían muerto solos, abandonados por la familia. Me conmovió el libro este. Eh, Después la vi a ella en un encuentro sindical en Rancagua, muy activa ella políticamente, con su compañero, habían tenido una guaguita. Y pensé mucho en cuán importante ha sido la vida de los trotskistas chilenos, y tengo un amigo cuya madre fue una dirigente trotskista también, señora que yo conocí en la cárcel. Yo estuve preso y ella iba a ver a su hijo y ella era trotskista. El primer hombre que solidarizó conmigo en la cárcel, en un centro de tortura, fue un trotskista, el viejo de la Fuente, que me regaló una frazada. Imagínate, tenía dos frazadas y me dio una de sus frazadas, el viejo de la Fuente, de Putaendo. Estaba preso en Valparaíso, un gran intelectual. Entonces, creo que la unidad con los trotskistas, con los estalinistas, no, no te reíste, ¿eh? Bueno, hay que reírse un poco. No, sí me río, me río. La unidad con los compañeros trotskistas es muy importante. Oye, te deseo mucha suerte, mucho cariño y mucha fuerza, que sí la tienes, con tu proyecto, el proyecto de los compañeros del Partido de Trabajadores Revolucionarios, del Movimiento de Mujeres y Disidencias Sexuales Pan y Rosas, Teresa Flores, y, y nos seguiremos viendo, estimada Así Rafaela es. Ruloba. Te doy los últimos minutos para que te despidas llamando a votar por ti. Adelante. No, primero muchas gracias por la instancia, Mauricio. Nosotros tenemos pocas instancias para poder profundizar y sobre todo para profundizar cosas tan importantes, ¿no? Proyectos más estratégicos, visión de sociedad. Así que gracias por la instancia. El mensaje a quienes están viendo es que tenemos la fuerza, que hay que confiar en nuestras propias fuerzas, que nos sigamos organizando, que podemos darlo vuelta a todo y para darlo vuelta a todo no podemos seguir confiando en quienes nos han engañado una y otra vez, quienes nos han sometido a mantener la impunidad de ayer y de hoy. Nosotros podemos darle vuelta a todo y para eso nos tenemos que preparar, son momentos preparativos muy importantes, así que mi mensaje es eso, hay que coordinarse ahora, sobre todo porque van a querer seguir descargando la crisis sobre nuestros hombros. Hay que levantar, como lo estamos haciendo, y lo invitamos también a todos ustedes, levantar un programa de emergencia para que esta crisis sanitaria no la siga pagando el pueblo trabajador, porque los combates que no se dan hoy día pesan el mañana y nosotros creemos que hay que darlos todo y cada uno, hay que seguir respondiendo, por eso también es importante que nos coordinemos para que cuando esta pandemia cese un poquito podamos salir con fuerza y estemos preparados en otro terreno para poder arrebatar cada uno de nuestros derechos a esos zánganos que nos han quitado y arrebatado todo. Otro mundo es posible y los llamo a votar para que el pueblo, para que nos sigan los mismos de siempre decidiendo, pero también porque necesitamos voces anticapitalistas que planteen esta perspectiva, no sé, voces propias que sean una tribuna para fortalecer la movilización. Así que ZR 66 en el, y a todos mis compañeros y compañeros de la lista ZR en todas y todos los distritos.
Muy bien. O sea, en todos los distritos, ¿no? Mi inclusividad se pasó de mambo. ¿Cómo? En este caso. No, porque dije en todas y todos los distritos, pero eran mis compañeras y compañeros en todos los distritos, la lista ZR. Y en todas las distritas también, de alguna vez, ocupemos la Está bien, inclusividad de en todas las distritas. eso. Querida Rafaela, saludos a Claudia, a Tazara, a tu madre. Abrazos, Saludos. Muchas felicidades. gracias, Mauricio, que estés bien. Chao.